Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos en nuestro primer programa del 2022. Hoy, 5 de enero. Estamos muy felices, con todas las ganas y todo el ímpetu realmente de que este año es un año de transformación, es un año de cambio, sí, y solo sí, nosotros tenemos la decisión de hacerlo de esa manera, positivo, productivo y propositivo en beneficio personal de nuestra familia, de nuestro entorno y por supuesto de nuestro país. Y como nuestro país necesita tantísimo de ciudadanos, de guatemaltecos educados, de guatemaltecos preparados, de una población con un nivel educativo que realmente enfrente los desafíos globales que hoy se necesitan. Quisimos iniciar el año con un tema importante y trascendental que es la educación. 2022 y de acuerdo a las noticias de ayer y hoy, otra vez no sabemos cómo estamos con la educación y pues algo de eso queremos conversar con nuestro invitado de lujo hoy, un empresario dedicado a la educación desde ya hace muchos años. Así que, hola Eduardo, bienvenido, gracias por la invitación. Gracias, Marolén, siempre un gusto estar con usted y con este público tan distinguido y especial de las mujeres emprendedoras que tanto necesitamos también en el país. Muchísimas gracias, Eduardo. Y realmente las mujeres, los hombres, por supuesto, son trascendentales y nos dan ese equilibrio de vida, por supuesto, que ya lo hemos platicado en temas como foro familiar, pero no podemos cerrar los ojos de que Guatemala, la mayoría de hogares son monoparentales, Eduardo, y las mujeres tienen que velar y son la base de la educación de los hijos, de los niños. Entonces, esa decisión de en dónde inscribo a mi hijo, la educación que deseo darle a mi hijo, pues muchas veces está solamente en la decisión de la madre, ¿no? Entonces, pues usted lo debe saber muy bien porque con tantos alumnos me imagino que tiene ese tipo de casos. Sí. Ahora, Eduardo, cuéntenos cómo se ve la panorámica para este 2022 con el ciclo escolar. Pues mire, se la divido en dos. Yo veo el año con mucho optimismo. Yo creo que este año se empieza todo a esclarecer, se empieza a regresar, no le voy a decir a como antes, sino al nuevo futuro. Así es que yo lo veo con muy buenos ojos. Ahora, el tema de regreso a clases, que va a ser algo bien interesante este año. Ya estábamos todos listos para regresar y el fin de año, pues pareciera que los contagios aumentaron de forma drástica. Y ahorita tenemos a los ministerios de salud y educación confundidos que no saben qué hacer. Pero ¿qué es lo que yo pienso? Yo pienso de que regresamos este año, regresamos. Enero pienso que no, ¿verdad? Enero pienso que no, pero sí creo que el primer trimestre ya estamos dentro en los colegios presenciales. Como usted sabe, pues nosotros tenemos el Colegio Montano presencial y Escolaris, que es colegio online. Tenemos los dos frentes, digámoslo así, pero en la parte presencial yo creo que en el primer trimestre se va a ir resolviendo. Eduardo, en cuanto a la educación presencial, aquí me gustaría que usted nos comparta desde su perspectiva de empresario de la educación, de educador y también como padre, ¿qué tanta necesidad tienen ya los chicos, los niños, los adolescentes de tener ese regreso a las aulas, a ese contacto con los amigos, con los profesores? ¿O es que ya la vida sedentaria de la clase virtual ya está muy acomodada? No, mire, es trascendental. Ahorita estamos viviendo algo que sí lo podemos revertir, pero lo tenemos que trabajar. Yo a este año le llamo el año de la socialización de los jóvenes. Así le estoy acuñando el nombre en los colegios. Los tenemos que poner al día. La socialización, o sea, el ser humano necesita
estas relaciones humanas, esta interrelación que manejamos y la estamos perdiendo con los jóvenes que están en formación. Este desarrollo social en estos 2 años sufrió una reversa bastante fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recobrarlo. Y esto es tarea de los colegios, pero también es tarea de los padres de familia. Es tarea de los colegios que ahora tenemos que implementar más actividades para empezar a sobredesarrollar algo que antes se daba de forma natural. Ahora lo tenemos que forzar un poco. Tenemos que hacer más actividades en clase para promover este desarrollo social. Y en casa, pues también estamos lanzando algunas propuestas. Yo en mi canal de YouTube, que invito a su público cordialmente, tengo un canal que se llama Eduardo Montano, que son tips de educación para implementar en casa a los padres de familia. No está dirigido a ningún colegio en particular, sino está dirigido a padres de familia. Y voy a sacar un video en los próximos 15 días de cómo atacar este problema de la socialización este año en particular. Si lo hacemos bien, nos ponemos al día en el 2022. Si lo hacemos mal, vamos a tener una generación futura con estas falencias que ya venían por el mal uso de la tecnología, de que habían más niños utilizando el celular que hablando persona a persona. Y esta pandemia lo que vino es a sumar otro factor en contra de la socialización interpersonal. Pero nada trágico, sí podemos revertirlo, pero tenemos que trabajarlo, lo tenemos que tener en mente, lo tenemos que tener en foco, todos lo tenemos que observar claramente y ayudar a nuestros jóvenes. Totalmente de acuerdo, Eduardo, porque los chicos ya realmente no hablan, no tienen esa socialización como usted menciona, ni para con sus pares, ni para con los adultos, mucho menos, y cero paciencia para los que tienen hermanitos menores o algún tipo de relación con niños más pequeños. Y en este sentido, me parece algo bien interesante que hasta en los adultos se ha dado. Acabamos de pasar la época de fin de año y antes era como más normal. Yo no sé si usted tuvo oportunidad de andar en la calle, en ascensores o algo por el estilo en esta época entre Navidad y Año Nuevo. Y si antes no nos decíamos feliz Navidad o feliz año en la calle o en los elevadores, estas últimas fechas fue cero. Yo no vi a nadie realmente con ese deseo de socializar, con ese deseo de ver al rostro de la otra persona. El abrazo. Dejemos eso, ¿verdad? El solo ver a los ojos y decirle feliz Navidad, feliz año. O sea, la tecnología y el virus nos ha deshumanizado tanto, ¿verdad? Que como usted bien dice, el trabajo en los colegios para los educadores a la hora de retornar a las aulas va a ser mucho más profundo, pero va a tener que ser muy innovador, muy creativo y de muchas emociones. Así es. Y fíjese que nosotros, algo bien interesante, el año pasado hicimos un curso de vacaciones presencial. Queríamos ver más o menos cómo estaban nuestros jóvenes. Miren, nos impresionó. Los jóvenes, y eran 50 jóvenes en un grupo, ¿verdad? Los jóvenes callados, sentaditos. No era aquellos que molestaban, relajo, corriendo, bulla, haciendo relajo. Nada, mire, hasta hacían caso, ¿verdad? Pero todo esto impactaba a los profesores porque decía, mire, aquí hay algo que no está bien. O sea, no los veo como jóvenes, no veo niños, ¿verdad? Veo señores ahí sentados, ¿verdad? Entonces, sí lo estamos viendo, sí nos preocupa y por eso nosotros llevamos un poquito más de 3 meses de estar planificando este desarrollo social de 2022, porque es claro, aquí no hay secreto, aquí no es de ojalá que vengan bien, no, o sea, hay un problema y hay que abordarlo.
Y un problema en los niños y adolescentes de muchos probablemente perdieron papá, perdieron mamá, tuvieron pérdidas familiares, abuelitos o hermanos, y entonces traen mucho dolor, muchos sentimientos encontrados y probablemente no los han exteriorizado, no los han expresado y en ese sentido, de verdad, creo que los departamentos de terapia y psicología de todos los establecimientos educativos van a tener mucho trabajo. Sí, es cierto, estas pérdidas que son irreparables, ¿verdad? Definitivamente hay mucho apoyo psicológico también, pero de cierta manera el rol del maestro también va siendo un poco de psicólogo, va siendo un poquito de estos temas sociales, un poquito de los temas de platicar un poquito uno a uno con los niños, de acercarse a los niños que vemos que van teniendo ciertas necesidades. Entonces, sí, el pobre maestro aquí ha sufrido muchísimos cambios, ¿verdad? Pasa de un maestro tradicional, normal, antes de la prepandemia, digamos, y en pandemia se vuelve un maestro virtual que cambia muchísimo el rol, cambia muchísimo la forma de prepararse, y ahora vuelve a cambiar y se vuelve un poco psicólogo. Entonces, el maestro está sufriendo estas transiciones en conjunto, por supuesto, y en dirección de los colegios que los van guiando, pero nos tenemos que adaptar ¿a quién? A las necesidades de los jóvenes, ¿verdad? Pero sí, yo creo que el maestro es el que más ha tenido que cambiar, ¿verdad? Otro tema que me gustaría que nos comente, Eduardo, claro, Colegio Montano es de los colegios que siempre en cuanto a evaluaciones de matemática y de lenguaje puntean en los primeros lugares. Sin embargo, si hablamos a nivel nacional, a nivel global y a nivel internacional, las últimas evaluaciones que se presentaron por la UNESCO de cómo estamos en cuanto a la matemática y el lenguaje es muy preocupante. Eso es antes de la pandemia. Ahora Ahora, ni quisieron evaluar estos 2 años, ¿verdad? así es. Entonces, ¿cómo vamos a regresar con todos estos jóvenes en cuanto a esas dos áreas que es la matemática y el lenguaje? Eduardo, a nivel nacional, ¿cómo ve usted ese escenario? Y desde el punto de vista también competitivo y productivo, porque son jóvenes que ya están por salir o ya empezaron a salir, ya llevamos 2 promociones de graduandos que entraron al mercado laboral, pero la parte de preparación de esas competencias duras, ¿cómo las ve? Pues mire, tanto la pandemia hizo una gran división entre colegios que pudieron transmitir el conocimiento y los que no. Los que sí pudieron, yo le diría que no debieran de sufrir en ninguna de esas dos áreas, al final en ninguna de las competencias duras, tal vez un poquito las competencias blandas, sí, ¿verdad? Porque sí nos costaba un poco más el trabajo en equipo, sí nos costaba un poco más temas de liderazgo que sí se podían desarrollar virtualmente, pero era mucho más fácil hacerlo de forma presencial. Definitivamente va a haber una falencia en todas las áreas, pero a nivel no Guatemala, le estoy hablando de Latinoamérica. En pandemia se perdió el 90% de la escolaridad, ¿verdad? Porque la mayoría son escuelas públicas y estas escuelas públicas no supieron dar ese paso. O sea, es que la recuperación pública principalmente es la que más va a sufrir. Y pues, mire, ahí sí no quiero sonar pesimista, pero no sé si ahí sí se perdieron estos 2 años, ¿verdad? Y tomaron una decisión que no sé si fue la correcta de promoverlos de año independiente a que no hayan estudiado. En mi opinión, pero eso es muy personal mío, no en nombre de nadie, sino muy personal, creo que fue un error. Yo creo que prefiero que se gradúen a los 20 años preparados y no a los 18 años no preparados, ¿verdad? Yo creo que sí hubo algo ahí.
Y ahí estamos hablando de preparación mental, emocional, técnica, académica, porque se Sí. vuelve un conjunto, ya no solo es cuestión de la matemática y el lenguaje, que lamentablemente también el celular ha hecho que los jóvenes ya ni siquiera sepan escribir. Sí, ahora, cada vez toma más importancia las competencias blandas y Ujú, menos importancia las competencias duras, ¿verdad? ujú, El que nuestros ujú, jóvenes aprendan a aprender, el que nuestros jóvenes puedan leer, sacar sus propias conclusiones, resolver problemas, ese tipo de cosas ahora es más importante porque los tiempos cambian tan rápido ujú, de que saber un tema en específico no solo sirve de poco, sino ujú, tenemos una referencia inmediata que es el celular, que podemos averiguar cualquier dato duro, lo podemos averiguar en segundos. Entonces ya ujú, eso es menos importante, pero nuestra capacidad de adaptarnos, y ahorita pandemia fue un gran ejemplo, las empresas que se lograron adaptar, las empresas que no se lograron adaptar, tenían gente adaptable o no, ¿verdad? ujú. Esos son los colaboradores que las empresas están buscando. Entonces, le tenemos que dar más importancia a estas competencias blandas, y bajarle un poco a lo otro. El Ministerio de Educación sigue todavía muy enfocado en estas dos materias, en matemática y en lectura, y no digo que no sean importantes. Claro. De la lectura se desprenden muchísimas competencias Claro, blandas. pensamiento crítico, la capacidad de Pensamiento análisis. crítico va a salir y resolución de problemas sale de la matemática. O sea, sí es importante, pero no como fin, sino como medio, Claro. ¿verdad? Esto lo necesitamos, pero no porque queremos que aprendan a leer, no, queremos que aprendan a aprender, queremos que estudien y puedan aprender estos temas nuevos sin que nadie se los enseñe. Y para eso necesitan la lectura. Queremos que resuelvan problemas, para eso necesitamos una estructura mental, que se lo va a dar la estructura de la matemática, las ciencias exactas, ¿verdad? Entonces, Ujú. mi enfoque es verlo como medio, no verlo como fin. El Ministerio de Educación pareciera que lo ve como un fin, ¿verdad? Y esa es nada más la distinción que me gusta hacer. No estoy diciendo que no sean importantes, sumamente importantes. El hábito, por ejemplo, de la lectura, eso Ujú, es, híjola, ustedes ven el europeo promedio, lee 10 libros al año, ¿verdad? El promedio en Guatemala no nos gusta leer. Entonces, cuando uno no lee, uno no aprende, cuando uno no aprende, uno no crece, no evoluciona, ujú. y digamos, que un efecto dominó, que puede mantenernos abajo en competitividad con otros países. Totalmente de acuerdo. Ahora, volviendo al tema del ciclo escolar, Eduardo, eh, a ver, yo he escuchado a muchas madres que todavía no están convencidas o decididas de que sus hijos regresen a las clases presenciales. Mm. En ese sentido, usted como empresario de la educación, ¿qué le recomienda a los padres de familia en cuanto al ciclo escolar que ya vamos a iniciar? Pues mire, se volvió algo sumamente personal. De primero es la distinción en que si buscamos un colegio presencial o no presencial, ¿verdad? Ujú, El que yo creo que eso debiera ser incluso independiente de la pandemia, ¿verdad? ujú, Digamos que olvidémonos de la pandemia, existen grandes beneficios de ambas modalidades. Entonces, primero es escoger qué es lo que estamos buscando, ¿verdad? Ahora, el otro se vuelve un tema muy personal. Nosotros sí tenemos varios padres con mucho miedo de que regresen sus hijos al colegio. Saben que el contagio en niños no es tan peligroso, pero también son vehículos portadores hacia los abuelitos que pudieran vivir con ellos, o a los mismos padres de familia. Entonces, sí tenemos estos miedos que nos hace como colegios tener que pensar en ambas modalidades simultáneamente, ¿verdad? Que, ujú. que puedan algunos venir y otros no venir. Ahora, llegará el momento, según el semáforo
de COVID, llegará el momento en donde ya es libre, que ya todos tienen que regresar, ya no va a haber opción. Pero se habla también de que si pedimos la vacuna o no la pedimos, el Ministerio de Educación está sugiriendo que podamos pedirla para niños arriba de 12 años, después se habla de un poquito menos. Entonces, todo esto está en veremos todavía. Ahí sí que yo sí creo que es una decisión muy, muy personal. No me atrevería a decirle, mire, no se preocupe, regrese, porque claro. Sí, va a depender de la situación, como usted dijo, ¿verdad? Si ya hubo pérdidas en la familia, van a tener miedos distintos a los que la pasaron leve, por ejemplo. Sí, ese sería. Y también me imagino que depende mucho del establecimiento educativo, pues, ¿verdad? Porque yo me imagino que en el caso de ustedes como Colegio Montano hicieron los cambios estructurales o dentro de las instalaciones necesarios, porque tengo entendido que el ministerio también les mandó un pliego de cambios, ¿no? Sí. Que también significó costos para cada uno de los establecimientos educativos. Y costos fuertes. Y tiene razón, tiene muchísima razón en lo que acaba de decir ahorita, porque si el colegio no le está brindando la educación a sus hijos, ellos quieren que sus hijos regresen ya. Ahora, si el colegio sí le ha dado la formación, sí están aprendiendo sus hijos, entonces ya es un tema si quieren que regresen por socialización o no quieren que regresen por tema de COVID, ¿verdad? Ya no es por el aprendizaje en sí, sino por otras razones. Tiene razón, va a depender muchísimo del colegio y qué tan contentos y satisfechos estén con la educación que se les está dando. Claro, ya fueron 2 años de educación de esta manera que se fueron básicamente 100% virtuales. Yo no sé si Colegio Montano en el 2021 tuvo algunas oportunidades de clases presenciales. Intentamos, pero nunca lo logramos. Cuando estábamos que el otro mes se pasaba a rojo y después, y así y de ahí cuando estuvimos cerca, mandamos encuesta, casi el 80% de los padres dijo no quiero regresar. O sea, no logramos ni 20 ni 21. Afortunadamente nosotros, el servicio que hemos dado ha sido satisfactorio, es que los padres están contentos, no les preocupa de que sus hijos se atrasaran en el colegio, entonces ya solo estaban pensando en la salud de sus hijos. Aquí me surgió una inquietud, Eduardo, antes de entrar de lleno a que nos platique también un poquito sobre Escolaris y la modalidad Escolaris. Okay. Montano es también un colegio autorizado por el Ministerio de Educación para dar educación virtual, dígase, similar a la de Escolaris. No, y ahí hay una gran distinción. Okay. Le voy a dar tres tipos de modalidad, ¿verdad? Una es la que la pandemia nos forzó a todos los colegios, que es dar clases presenciales de forma no presencial, ¿verdad? Ahí teníamos que matemática es a las 7 de la mañana, que estudios sociales es a las 8, todo era sincrónico, el profesor estaba del otro lado, estaba dando la clase, los alumnos estaban en pantallitas, ¿verdad? Entonces, esa es una modalidad presencial impartida de forma no presencial, ¿verdad? La otra modalidad es la que conocemos, que es la modalidad presencial, y la modalidad online es totalmente diferente a la modalidad presencial, totalmente diferente a lo que se conoce ahorita o lo que los colegios tuvieron que implementar durante pandemia. El colegio online, por ejemplo, es asincrónico. Eso quiere decir de que recibe la clase a la hora que quiera. No es con un horario, no es un profesor en vivo dando clase. Así no mucho que funciona. No se aprende de la misma forma. Es una educación interactiva donde el alumno está interactuando directamente en la plataforma, a diferencia de una clase, digamos que presencial o lo que vivimos en esta pandemia. Entonces, ambas modalidades son totalmente diferentes. Para contestar su pregunta, Colegio Montano está autorizado para dar clases presenciales, nada más. Y Escolaris está autorizado para dar clases online,
nada más. Ambos son mundos diferentes. mundos diferentes, totalmente. De hecho, Colegio Montano, ahorita que hicimos un buen trabajo dándolo no presencial, seguía siendo muy diferente Escolaris. No era de que fuera la misma educación, totalmente diferente. Claro, claro. Ahora, en cuanto a Escolaris, Eduardo, ¿cómo ha sido la aceptación y que coincidentemente el universo conspiró para que justo en pleno COVID, Escolaris ya tuviera la autorización ministerial y pudiera empezar a brindar ese servicio? Cuéntenos un poquito cómo ha sido la aceptación del padre guatemalteco y más aún el desarrollo de los alumnos. Pues mire, el proyecto Escolaris empezó en 2016. Ahí empezamos nosotros a desarrollar el colegio. En 2019 nos aprueba el Ministerio de Educación. Fue un año de trámites porque era un concepto que no se conocía, ¿verdad? Entonces, para el mismo Ministerio de Educación era muy difícil aprobarlo hasta que realmente lo entendieron, ¿verdad? Eso fue 2019, lo lanzamos en el 21 realmente, porque en el 20 todavía seguíamos haciendo los afinando. ajustes necesarios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ha sido la aceptación? Gracias a Dios ha sido excelente. La pandemia le quitó el miedo a muchos padres de familia de este tipo de educación, miedo de probarlo, porque una vez lo prueban, lo entienden, y una vez lo entienden, saben de que es parte de la formación del futuro la que van a recibir, ¿verdad? Van a dejar atrás una educación tradicional y se van a subir al barco de la educación que forma herramientas del futuro, que forma competencias del futuro. Entonces, la aceptación afortunadamente fue buena, lamentablemente fue en medio de una tragedia, ¿verdad? Pero sí, fue, y ahorita 2022 ha sido masivo también el interés, la inscripción, ha sido una locura, ¿verdad? Pero ahí estamos, ¿verdad? ¿Y tienen alumnos de todo el país, Eduardo? Sí, es que ese es lo bonito, el fin cuando creamos Escolaris era llevar educación de calidad a todos los rincones del país, porque en Guatemala la educación de muy alta calidad está muy centralizada en la capital, Así es. no en el interior de la República. No quiere decir que no hayan buenos colegios, por supuesto que los hay, pero no en todos los rincones. Y Escolaris da la oportunidad que usted pudiera vivir en la selva, si quiere. Solo necesitaba internet y una tableta y ya la educación de calidad llegaba a su casa, ¿verdad? Y esto pues ha probado ser lo que sucedió, ¿verdad? Porque sí tenemos en toda la República, eso nos llena de alegría. Gente que nos dice era lo que estábamos esperando, qué bueno, ya no me tengo que mudar, ¿verdad? Porque estaban pensando en mudarse. Claro. La gente muchas veces se va a vivir alrededor de los colegios que le gustan. Entonces, ya no viven en donde más les gusta, donde más les conviene, sino viven en donde está el colegio, ¿verdad? Escolaris le daba esa libertad de que pudieran vivir en donde quisieran y seguir recibiendo la educación de calidad, además de que daba posibilidades de no perder el tiempo. Yo hablo mucho de la optimización del tiempo. Un alumno promedio en Guatemala pasa en bus de 3 a 4 horas al día, ¿verdad? Y Escolaris está diseñado para terminarlo en 4 horas al día. Entonces, casi que el tiempo que pasan en bus termina su diario, digamos, del colegio. Entonces, por esas razones es que, digamos, que ha encajado en los gustos y las querencias de las personas. Buenísimo. Y ya como para ir aterrizando y terminando nuestra conversación, Eduardo, 2 preguntas para Eduardo Montano en relación a qué satisfacción le da Escolaris y cómo visiona Escolaris, independientemente de toda su experiencia en el mercado de la educación. Escolaris va más allá, visualizo, de lo que es la educación. Entonces, ¿qué satisfacción le da a Eduardo Montano Escolaris y cómo visiona Escolaris? Mire, la visión, y va a sonar así como a la gran que aventado ese sueño,
pero mi sueño es cambiar Guatemala a través de la educación y Escolaris me da el vehículo para hacerlo. Buenísimo. Nosotros en Escolaris pudiéramos tener 500,000, podríamos tener 1,000,000 de alumnos y los podemos atender y los podemos atender bien. Y es lindo en el sentido de que generamos muchísimo empleo, de que satisfacemos muchas necesidades de educación, que ponemos a los estudiantes en un nivel, a nivel mundial, para que podamos competir. Guatemala tiene grandes virtudes, pero no podemos permitir que nuestros talentos salgan del país. Queremos que se desarrollen aquí y que las empresas que se desarrollen aquí utilicen este personal talentoso de Guatemala. Hay empresas que nos están usando a Guatemala como outsourcing para contratar programadores, para contratar habla inglés, ¿verdad? Para los call centers. Pero esto puede seguir y eso es lo que nosotros queremos, que se especialicen al punto en donde podamos ser el outsourcing del mundo en cosas tecnológicas, cosas de robótica, programación de páginas web, o sea, emprendedurismo. Entonces, mi sueño es cambiar Guatemala a través de la educación. Y sin duda alguna, Eduardo, pues está trabajando en ello, los resultados se están viendo y confiemos que muchos padres, ¿verdad? Pues dejen ese miedo, si a lo mejor viven en Huehuetenango y buscan un nivel educativo que ustedes a través de Escolaris le pueden brindar, o en San Marcos, o como usted bien dice, ¿verdad? En cualquier lugar del país puede inscribirse en Escolaris, puede tener una educación de primerísimo nivel y muy accesible. ¿Siguen teniendo Sí. los números con los que empezaron el año pasado? Sí, esa es la idea, de que mantenernos a un costo muy bajo, ¿verdad? Para que más tengan acceso. Y hay otro paradigma que rompe Escolaris, que insistimos mucho en eso, pero esto sí tiene que romper cada uno su paradigma. Y es que anteriormente todos los que salían del colegio se preparaban de la misma forma. Todos salían iguales, cortados con la misma tijera. Nosotros eso lo queremos cambiar y por eso es que Escolaris tiene 8 especialidades, porque cada uno tiene talentos distintos. No podemos decir, mire, todos hagan lo mismo y los vamos a evaluar, como dice el Ministerio de Educación, ¿verdad? Este alumno es mediocre, este alumno es sobresaliente solo porque en matemática le fue bien o mal. No, cada uno, hay inteligencias múltiples. Entonces, si cada uno se especializa en lo que más le gusta, vamos a tener a estudiantes más motivados en ser mejores. Estos estudiantes, cuando son mejores, entran sabiendo a qué carrera quieren estudiar a la universidad y van a sobresalir, pero los tenemos que especializar desde antes, no esperarse a la universidad. Y eso es lo que nosotros queremos, preespecializar a nuestros estudiantes para que empiecen a sobresalir, pero desde adolescentes, ¿verdad? Entonces, Totalmente. sí, definitivamente motivadísimo. Buenísimo. Me surgió una inquietud con lo que nos mencionaba ahorita, Eduardo. ¿Cuáles son esas 8 especialidades o cómo se manejan esas 8 especialidades dentro de Escolaris? Y si nos puede recordar desde qué grado académico es que funciona Escolaris. Ok, tenemos desde cuarto grado primaria en adelante, que es el grado más pequeño aprobado por el Ministerio de Educación para educación online, ¿verdad? Es desde cuarto y desde cuarto es que estamos nosotros. Las especialidades que tenemos son manejo de aplicaciones, que ahí es la certificación de Microsoft Word, Microsoft Excel y PowerPoint. Esta especialidad hace que sean más rápidos en cualquier cosa que hagan, ¿verdad? En una persona certificada puede hacer 40% más rápido su trabajo, ¿verdad? Entonces, esa es una especialidad. La otra es el inglés, que sale listo para trabajar en un call center o para estudiar en Estados Unidos o para lo que quisiera. O sea, que ya sale con un TOEFL o con un ILASH. Ya sale listo para eso, ¿verdad? No se hace el TOEFL dentro del colegio, sino se prepara para el TOEFL, se llama pre-TOEFL, la preparación, ya solo para que la haga, ¿verdad? Hay una especialidad de robótica. Ahorita todo va a ser robótica, ya es todo robótica, hasta la medicina se maneja la robótica. La otra es programación de aplicaciones.
y la otra es programación de páginas web, la otra es emprendimiento. Y creo que se me está escapando una por ahí. Uy, se me Pero sin fue. duda Pero con esas ahorita estas son especialidades, las. ¿Perdón? con esas especialidades los jóvenes entran a un mercado laboral altamente preparados con Sí. lo que se necesita. Así es. Y de hecho, al salir del colegio, ya podrán empezar a trabajar para pagarse sus estudios. Si es que tienen la necesidad, ya van a tener lo necesario, las competencias necesarias para entrar a trabajar a la fuerza laboral. Y la fuerza laboral lo está pidiendo, lo necesita. Hay escasez de este tipo de talento en Guatemala. Hay mucha escasez. Ese fue un estudio que nosotros hicimos y nos dijo, miren, programadores se pelean, las empresas se pelean por las mismas personas. Claro. ¿Verdad? O sea, si hubieran 5 o 10 veces más, hay espacio para contratarlos, ¿verdad? Entonces, en lugar de estarnos peleando por puestos que ya están saturados, hay un mundo de puestos que están disponibles para tomar, pero nos tenemos que preparar. Y esa es la idea de Escolaris, prepararlos para esos puestos del futuro. Buenísimo, los puestos del futuro, la educación del futuro, la preparación del futuro, aunque esté de la mano de la tecnología, seguimos siendo humanos y es parte de lo que sin duda dentro de Escolaris también preparan a los jóvenes. Así es, así es. Y eso es lo que tenemos que hacer para poner el nombre de Guatemala en alto. Buenísimo, Eduardo. Muchísimas gracias por el tiempo. Confiamos entonces que este 2022 el ciclo escolar vuelva. En el caso de lo presencial, los niños retomen esa actividad, esa actitud de socializar con los niños. Y en el caso de quienes necesiten una educación de primerísimo nivel a distancia, está Escolaris, que es una puerta al futuro competitivo y productivo. Así que una vez más, Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo. Espero tenerlo nuevamente, pero para hablar de foro familiar. Para mí es un gusto siempre estar con usted. Nos divertimos mucho, platicamos ahí de las necesidades y lo lindo que es Guatemala y el futuro prometedor que tenemos. Le agradezco el tiempo. A usted, Eduardo, por siempre aceptar nuestras invitaciones, compartir su experiencia y más allá de su experiencia, su amor y su compromiso por la educación con la juventud y con la población guatemalteca. Así que un maravilloso 2022. Que se cumpla esa visión y esa misión de Escolaris de llevar educación a todos los rincones de Guatemala y que pues el Colegio Montano siga siendo tan competitivo como hasta ahora. Muchas gracias, feliz año también a todos sus seguidores y muy buenas noches. Nos vemos. Gracias, Eduardo, linda noche. Y con ustedes estamos la próxima semana, muchísimas gracias. Ya saben que en Revista Mujer de Negocios siempre traemos invitados de primerísimo nivel. Esta semana hemos estado publicando información de cómo planificar su 2022, cómo lograr esos objetivos y hacerlo realidad para que en diciembre de este año digan misión cumplida, estén plenos, realizados y felices, que para eso estamos en este planeta. Linda noche para todos, se cuidan. Gracias, chao. Adiós.